Ya, pido disculpas de nuevo por haberme extendido en el bloque anterior, así que voy a hacer muy rápida mi presentación. Esto solo lo hago para cambiar un poco el esquema de cómo uno presenta o inicia una sesión de este tipo. Un ejercicio que hizo un fotógrafo en California de decirle a la familia, guarde sus residuos durante una semana y después le saca una foto bien cómoda y todos juntos. ¿Por qué digo esto? Porque aproximadamente el 75% de los materiales utilizados en la producción de algún elemento, algún producto, no terminan en los productos vendidos, ¿ya? Y el 80% de los productos fabricados se convierte en residuos después de su uso durante los siguientes 6 meses de haber sido producidos, ¿ya? Y la temática aquí es el consumo y la producción sustentable. Por eso entrego estas cifras de las Naciones Unidas para el paraguas de este programa nacional que se elaboró durante 2 años. Rodrigo mostró esto, nos inspiramos en este programa que tiene unas siglas, y a nosotros en el sector público nos encanta hablar en siglas, entonces lo adoptamos al tiro, 10YFP, ¿no es cierto?, que mostraba que habían 6 sectores detonantes para cambiar realmente los patrones de consumo y producción de un país, que era entre ellos construcción, que hemos hablado largamente en estos 2 días, turismo, información al consumidor, etcétera. Yo les voy a mostrar las 12 líneas finalmente que adoptamos como país. Esto es una imagen solamente para recordarles cómo se formó este programa. Se armó un comité interministerial, que se mencionaron algunos de los ministerios, pero fueron 16, ¿no es cierto?, ministerios que trabajaron largamente, los hacía reunirse cada 2 meses durante 2 años para armar este documento que también les mostré en el primer bloque, ¿no es cierto?, que reúne lo que está haciendo el sector público. Muchas veces se nos critica, pero ¿es solo el sector público? Sí, es solo el sector público, pero es un avance y un esfuerzo de coordinación tremendo, y que ahora en la etapa posterior, donde se ejecuta esto y se arma un plan de acción, es donde necesitamos el apoyo de todos, o sea, el sector privado, las ONG, la sociedad civil. Perfecto. Siguiente. Entonces, recordarles que fue una mirada al sector público. Esto es para ilustrar que ahí descubrimos que habían 158 iniciativas dando vuelta hace rato en el sector público que tenían que ver con consumo, con producción. Rodrigo también mostró que algunos eran las herramientas que más se usan en el sector público, qué tipo de iniciativas fueron las que revisamos. Había normas, proyectos, programas, etcétera. Y llegamos a este acuerdo que dijimos, vamos a ordenar esto en 12 líneas de acción para Chile, ¿ya? Ahora, mi meta aquí era también introducir el tema de la ecoinnovación y cómo lo define las Naciones Unidas, ¿ya? La ecoinnovación, hay que recordar que es cómo incorporar la sostenibilidad a través de todas las operaciones del negocio. Yo diría que lo que hemos visto aquí hasta ahora es en el producto final, pero no estamos seguros si en toda la cadena, y ahí invito al sector privado a revisar toda la cadena, ¿no es cierto?, sus proveedores, etcétera, si realmente se está incorporando la sustentabilidad en, como dicen ellos, en la cadena de valor, y los socios que trabajan con ustedes. Ya ahí está quizás el próximo desafío. Por ahora estamos hablando de innovación a la chilena y podríamos llegar a hablar de ecoinnovación, ¿ya? Cómo entregar un producto sostenible según las Naciones Unidas tiene que tener un foco en análisis de ciclo de vida, o sea, es decir, desde la producción más limpia, el transporte, la certificación, hemos hablado de la certificación acá, o sea, hay patitas que hemos logrado a nivel nacional, pero quizás debiéramos recordar que estamos hablando de un ciclo de vida y hay que incorporar las otras temáticas. El marketing, lo hemos hablado un poco acá, los estilos de vida, cómo se manejan los residuos posteriormente, todos los productos que hemos visto hasta ahora, y cómo se vuelven a reutilizar en la cadena, ¿ya? Esto genera valor agregado. Yo creo que el sector privado que está acá ya lo sabe, ¿no es cierto? Un valor agregado de la ecoinnovación, o yo podría, de la innovación, acceder a mercados, lo acabamos de ver, acceder a mercados nuevos, aumentar la productividad, atraer inversionistas, y ¿por qué no la pelotita morada que dice que es mantenerse a la vanguardia de las normas? O sea, hasta ahora en Chile por eso también ha surgido esta innovación, y hay aumentar la rentabilidad a lo largo de la cadena de valor. No voy a entrar en las líneas, pero sí se las quiero nombrar porque Rodrigo no tuvo tiempo, yo tengo como 60 segundos, pero no importa. Construcción sustentable, turismo sustentable, estos son detonadores según las Naciones Unidas, construcción y turismo. Y nosotros tenemos bastante avanzado, tanto Senatur como MIMBU, ambas líneas. Sistema alimentario sustentable, para que sepa, el Ministerio de Agricultura está avanzando harto en esto, pueden revisar el documento y también entrar a la página web del Ministerio. Industria responsable, aquí muchos de ustedes entran, ¿no es cierto? La innovación, aquí falta bastante, y más de
Información al consumidor también, según las Naciones Unidas, es importantísimo. Yo creo que está muy vinculado con lo que decía ayer el sector privado sobre la educación. Yo creo que es educación e información, yo creo que van más bien de la mano. Esto que es gigantesco es estilo de vida sustentable, es todo, ¿no es cierto? Y la educación y la importancia de la academia. La academia en nuestro comité consultivo siempre nos dice nosotros debiéramos estar en todas las líneas, por supuesto que sí, son un aporte en cada una de las líneas, pero en esta solamente para ordenar la casa dijimos, bueno, estilo de vida sustentable y educación es lo que nos sugiere también las Naciones Unidas. Las ciudades sustentables, hemos hablado acá, los planes de descontaminación. La sustentabilidad en el sector público y sobre todo las compras públicas sustentables como herramienta. Ahí se transan 15.000 millones de dólares anuales, así que imagínense el potencial de incorporar criterios ambientales ahí. Las empresas menor tamaño sustentables las hemos visto acá. Me quedan 5 minutos. La gestión de residuos, que también mencionó Rodrigo, que es una de las tareas más importantes del Ministerio del Medio Ambiente. Y tienen que ir pensando en cada una de estas. Algunas tienen claras áreas de trabajo en innovación, pero yo creo que en cada una se puede incorporar un elemento de innovación o ecoinnovación. La energía limpia y eficiencia energética, aquí hemos hablado harto de calefacción y, en el fondo, cómo incorporar en los planes de cambio climático el sector energético y la gestión del agua. Y yo creo que, dado que me atrasé en el bloque anterior, voy a cerrar diciendo lo que dije en un principio. Esta es una hoja de ruta, ¿ya? Es un levantamiento de lo que está haciendo el sector público, pero también tiene objetivos, metas, ¿ya? Metas también vinculadas con los ODS que mencionaron anteriormente. Y para lograr estas metas y lograr las iniciativas que son más bien aspiracionales, que están declaradas en este documento, se tiene que trabajar de forma colaborativa. Y la forma colaborativa es que cada una de estas líneas, Rodrigo también mencionó que hay una persona encargada, le hemos puesto un nombre, embajadores o punto focal, donde a veces es MIMBU, en otros el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, tenemos al Ministerio de Energía también a cargo de una línea. Tienen que conformar sus grupos de trabajo, ver cómo van a seguir aplicando o haciendo el seguimiento a estas iniciativas y herramientas y cómo vamos a lograr las que son aspiracionales, desde los créditos verdes que se han mencionado acá, mejorar la red de monitoreo de viviendas, etcétera. Y para eso es imposible que solo lo hagamos desde el sector público, y hemos invitado y estamos invitando poco a poco a trabajar con el sector privado, las ONG y la sociedad civil. Así que los invito también a que si tienen iniciativas que responden, después de haber leído esto, si responden a las metas y los objetivos de este programa, también que se acerquen, que nos escriban, que podamos trabajar en conjunto, ver qué se está haciendo, porque sabemos que desde las universidades y desde distintos actores se está avanzando mucho y tenemos que dejarlo registrado y seguir avanzando. Así que yo voy a regalar quizás mis próximos minutos para Aldo, que viene enseguida. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Mientras se instala Aldo Cerda, nuestro próximo relator, quisiera recordar un par de conceptos que fueron presentados y en cierta medida aludidos ahora por Antonia, y tiene que ver un poco con la convocatoria de la producción y consumo sustentable. Detrás de eso, en una presentación de Rodrigo Pizarro, quiero rescatarlo además porque es el énfasis del seminario, un poco apelaba al desacople entre lo que es la producción y el crecimiento, o el bienestar también. Me parece que es fundamental recordar ese concepto, pues esto tiene una expresión fácilmente identificable en cada uno de los sectores relevantes de nuestra economía y que necesariamente pueden expresarse en algunos parámetros también medibles. Uno de los ejemplos que más se ha mencionado a lo largo de las presentaciones tiene que ver con esta disminución en el consumo energético para poder tener una mejor calidad del aire, y dentro de los planes de descontaminación está considerado. Yo quisiera que no lo olvidáramos, pues efectivamente el concepto acuñado desde el principio de este seminario es hacer más con menos. A la base de eso está efectivamente la innovación, el cambio tecnológico y todos los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente también, así como algunos actores como nuestra universidad, para que esto suceda. Aldo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Andrés me invitó hace, no sé, ya como 4 meses y me dijo, oye, queremos que hables del programa La Madera, queremos que hables de lo que estás haciendo con los temas indígenas, queremos que hables de lo de calefacción sustentable y el IFE de Energía, y después me dijo que tenía 10 minutos.
Entonces, estuve haciendo lobby ahí con nuestro Tiene director 15. ahí para que me diera 5 más. Voy a tratar de ser eficiente en el uso del tiempo. Ustedes saben que es bien discutible este indicador del Global Footprint Network, que dice que el 8 de agosto nos agotamos el presupuesto de recursos anual de la Tierra, pero en términos prácticos, esto es una historia que cuenta Alejandro Aravena cuando se encontró con Obama y su grupo de seguridad, decía que el diagnóstico que les llamó la atención es que la principal amenaza que veía Estados Unidos a nivel de inteligencia era el tema de cambio climático y particularmente el impacto de lo que iba a significar un crecimiento de alrededor de un 50% de la demanda de construcción, y que eso no era compatible con el hecho de que los recursos cada vez son más escasos y que teníamos que reducir emisiones en alrededor de un 90% al 2050. En términos físicos, el único material que como que puede dar el ancho en términos de poder reemplazar a los combustibles fósiles y otras materialidades que son altamente intensivas en consumo de energía es la madera. Todo lo demás que está por ahí está en otro orden de magnitud. Y aquí el gran desafío es, si vamos a reducir emisiones un 90%, ¿cómo eso va a pegar en una demanda que es de alrededor de un 50% nuevo de crecimiento, tanto por el crecimiento poblacional como por la demanda insatisfecha de personas sin hogar en los próximos 35 años? Y ahí surge este tema de que la madera tiene un rol central, se ha identificado en muchos, como se llama, estrategias de sustentabilidad en distintos países, y se identificó también dentro de los programas de especialización inteligente que el Fondo de Inversión Estratégica del Estado, el Ministerio de Economía y Corfo están llevando a cabo desde el 2014, y el cual me invitaron a participar como presidente de ese programa. El sector forestal chileno tiene algo que decir en esto. Chile tiene, como se llama, 2 empresas que están en el top 5 de rentabilidad de la industria. Déjame mover aquí un poquito. Y tiene condiciones, como se llama, muy favorables en lo que tiene que ver con la producción de bienes primarios, como ustedes saben, tanto en celulosa, madera cerrada, tableros. Pero lo que estamos hablando aquí es de avanzar en la cadena de valor, un tema que se ha planteado desde hace por lo menos, bueno, yo soy más viejo aquí que en general, pero 3 décadas de que yo llegué siempre se habló de este desafío de avanzar, y por lo tanto la primera crítica que nosotros enfrentamos en el programa cuando lo presentamos era si no era un programa demasiado voluntarista, si en realidad esto se había tratado de hacer y no nos había resultado, porque ahora podría hacer las cosas distintas. Lo que encontramos fue un diagnóstico bastante compartido, tanto por parte de las grandes empresas como por parte de las pequeñas empresas, y que confluyó en un conjunto de actores que finalmente han creado un cierto capital social que era inexistente en el sector, donde se puede identificar que hay un lado A del sector forestal, caracterizado por empresas modernas, alta tecnología, una historia muy bonita, pero hay un lado B que tiene que ver con el conflicto indígena, tiene que ver con la baja diversificación, tiene que ver con el hecho de estar muy concentrado tanto en tipo de productos como a nivel de, ¿cómo se llama?, de actores que participan y otros. Y por lo tanto, el objetivo que se planteó para este programa, que es el Programa Estratégico Industria de Madera de Alto Valor, era, por una parte, y esto surgió tanto del diagnóstico de todos los actores, una mesa pública-privada bastante amplia, bastante insólita, inédita en el sector. De hecho, el sector tiene 2 iniciativas muy inéditas del 2015, este programa y el Consejo de Política Forestal, cosas que nos habían pasado 20 años antes dentro del quehacer de nuestro sector. Entonces, lo que este Constituency amplio definió como objetivos prioritarios, por una parte, fue aumentar la disponibilidad de madera que puede acceder la mediana y pequeña empresa maderera, que hay un problema objetivo de abastecimiento para ella para crecer. Lo segundo era aumentar la penetración de la pequeña y mediana industria maderera en los sectores de alto valor agregado. Y lo tercero, que involucra a todo el sector, no solamente a la MPM, que es aumentar la penetración de los sistemas intensivos industrializados en madera en el sector construcción, que es un gran desafío que tiene que involucrar a todo el sector, porque básicamente los materiales como sustitutos son empresas que se juegan la vida en el mercado doméstico por vender. Estamos hablando del acero, del cemento, y por lo tanto nosotros necesitamos a todos los actores del sector para hacernos cargo realmente de ese desafío.
Para cada uno de estos, y todos los programas hicieron lo mismo, se identificaron las brechas y a partir de las brechas se definió una hoja de ruta. Voy a pasar muy rápido. Dentro de las brechas, para aumentar la tasa de deforestación, está el problema de atomización de la propiedad, está el problema del conflicto indígena que impide la forestación en partes, donde hay terrenos disponibles, que es la Araucanía. Está el problema del fin del 701, que en términos de incentivos acaba con los incentivos hacia la forestación y por lo tanto la rentabilidad privada de los proyectos de deforestación cae mucho. Y uno de los temas particulares que surgió fue el tema del conflicto indígena. No voy a poner detenerme en eso hoy día, pero hay una iniciativa de las más ambiciosas que hemos tenido, que es una iniciativa de fomento integrado para el tema de desarrollo y fomento de las comunidades en un mecanismo donde las comunidades se hacen propietarias de los grandes proyectos de inversión. El segundo, para el aumento de la diversificación del valor agregado, tenemos muchas brechas. Estamos hablando desde déficit de la capacidad de secado industrial, bajo rendimiento. Las cifras nos muestran que una MPM en promedio tiene 1/3 de la productividad de una gran empresa maderera. Falta de inteligencia de mercado y productos de especialidades. Básicamente nuestra MPM se concentró en los mismos segmentos donde estaban los grandes actores, por lo tanto no tiene ni una ventaja, y no avanzó en segmentos donde efectivamente las grandes empresas no van a entrar por escala. Un vendedor de una gran empresa forestal tiene que colocar alrededor de, 100.000 metros cúbicos en una semana. Los proyectos de especialidades son productos en los cuales la capacidad instalada necesaria son 10.000, 12.000 metros cúbicos al año, por lo tanto son segmentos distintos, márgenes distintos y obviamente inversiones muy distintas que tampoco la gran empresa se va a interesar en meter porque se concentra en los negocios donde ella ya tiene escala. Lo otro tenía que ver con la baja renovación tecnológica. Bueno, hay distintas cosas. Uno de los temas que surgió y desde donde se desprendió de acá, era el tema del bosque nativo, el problema que tenía de manejo, y dentro del subcapítulo de manejo era viabilizar toda la cadena de valor de la producción forestal derivada del bosque nativo, y desde ahí se linkeó con el tema de dendroenergía, lo voy a mencionar después. Y en el caso de aumentar la penetración de los sistemas industrializados en el sector construcción, bueno, habían varios problemas, pero los problemas ya son bien conocidos en términos de que hay finalmente para efectos de la percepción de los actores hay mayor riesgo de la cadena, hay que completarla, etcétera. Pero tenemos un caso muy distinto hoy día respecto a la situación que había en el pasado, que es efectivamente esta existencia de un conjunto coordinado de políticas públicas, las cuales quiero mencionar particularmente al Ministerio de Vivienda, que ha sido un superactor en términos de apoyo al desarrollo de proyectos icónicos representativos, que es como la parte positiva de este cuento. No solamente tenemos problemas, sino también tenemos elementos, que pueden modificar. La gracia de nuestro programa, si tiene alguna, porque vamos a estar predicando aquí entre puros conversos, es que podemos hacer obras icónicas en corto plazo, y eso es bien positivo en términos de la sustentabilidad de un proyecto que tiene que mantenerse más allá de este gobierno. Por ejemplo, estamos, en un acuerdo ya con Elemental para la reconstrucción intensiva en madera de lo que es el mercado de Temuco. Estamos, en el desarrollo de los barrios ecosustentables, que fue la tragedia del norte de las inundaciones en Chañaral, lo que abrió un espacio donde el Ministerio de Vivienda estaba muy preocupado de la calidad de la reconstrucción, pero también de la velocidad de la reconstrucción. Y por lo tanto, dado que la promesa de los sistemas intensivos en madera es de poder ser mucho más costo competitiva y en menores plazos, nos dieron una ventana de oportunidades. El MIMBU puede querer hacer lo que quiera, pero finalmente es la gente la que decide. Y el argumento que siempre existió, uno no tiene que convencer a la gente de Santiago al sur de que construye madera, el 80% está construido en madera. Lo que tiene que convencer es la gente de Santiago al norte. Y el argumento que había es que a la gente del norte no le gusta madera. Bueno, estábamos en Chañaral y se desarrolló un concepto un poco más ampliado, que el concepto de los barrios ecosustentables. También bien discutible todo este tema de la sustentabilidad y el nombre, pero el nombre pegó bien. El concepto no era solo la vivienda, sino también el barrio que se generaba. Presentamos un sistema, desarrollado por la Católica, y cuando se les presentó a las personas la posibilidad, las personas masivamente se fueron a la opción de los sistemas industrializados intensivos en madera, básicamente porque muchas de estas ventajas se tradujeron en que las viviendas que se les estaban ofreciendo eran 9 metros cuadrados mayores, 9 metros cuadrados, una pieza más, y eso definitivamente cambia la calidad de vida de la gente. Y por lo tanto, hoy día la construcción que se está dando en el norte no tiene nada que ver con la discusión típica que hacemos nosotros. A la gente le gusta una cierta materialidad, a la gente le gusta una cierta calidad, y la calidad aquí se está expresando en una preferencia que es muy positiva para nosotros en términos del desarrollo de esta iniciativa, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hoy día está replicando en otras partes, y por lo tanto estamos desarrollando otras experiencias pilotos. Lo otro tenía que ver con
esto de reconstrucción en tiempo récord, que nos ayuda mucho. Entonces, cada vez que había una catástrofe, como dice, hay un negocio para cada uno, es que cada vez que hay una catástrofe la gente necesita mostrar resultados luego y efectivamente la madera puede responder en plazos distintos. Hoy día tuvimos una gran presión, una gran discusión al interior del programa. Uno era si esperábamos que todos los componentes estuvieran listos para llegar con una oferta responsable o si generábamos la demanda y después veíamos cómo lo arreglábamos. Yo que tengo una experiencia empresarial fallida, o sea, de hecho, Felipe, un mérito que siga aquí, porque yo también partí en Fundación Chile con una planta de pellet, y la única gracia que tuvo nuestra planta de pellet es que recibió al Príncipe Carlos, porque el resto, bueno, perdimos plata, bueno, hasta... Mi experiencia era de que cuando uno trata de convencer con todos los argumentos, pero no tiene la demanda, la cuestión no se mueve. Entonces hicimos al revés, movimos la demanda y uno no tiene que explicar nada. Hoy día todos quieren poner sistemas panelizados, hoy día la cosa funcionó. Por lo tanto, tenemos muchos problemas de articulación de la cadena, pero son problemas muy positivos en relación a cuando trabajábamos solo desde el lado de la oferta. Y lo último es el poder, y esta es una política que ¿cómo se llama? Dentro de la estrategia de los programas de especialización inteligente, ha sido promovida por Juan Rada, que es, siguiendo la línea de Matsukato, de, oye, usamos la fuerza apalancadora de las compras públicas. Aquí la Junji tiene un programa de 4.500, una meta presidencial de 4.500 jardines, son 1.000 metros en promedio de cada jardín, y nosotros quisimos ser parte de la posibilidad de que algunos de estos jardines se construyeran en madera. Nos permitieron hacer 4 pilotos y a partir de los 4 pilotos ir multiplicando. Los 4 pilotos han sido es bastante caro los jardines, son como 40 UF por metro cuadrado. Por lo tanto, nos permitió probar un nuevo tipo de producto que es el CLT, ustedes saben que esta cosa, el Cross-Laminated Timber, que nos permite llegar a ciertas soluciones que son bien inusuales. De partida presentado un nuevo tipo de producto, un nuevo tipo de tecnología, que en general está orientada más para altura, pero dado que era 40 UF metro cuadrado, nos daba para situaciones de 1 o 2 pisos y que era inesperado, ¿no? Ustedes no sé si saben, pero por ejemplo los jardines infantiles tienen que ser a prueba de balas. Y el CLT te permite, haciendo las pruebas, de que no tenés que poner una barrera entre medio, sino que el CLT mismo retiene y por lo tanto ya tenemos una ventaja competitiva que no habíamos ni siquiera sospechado antes y ni tampoco me quise enterar mucho más ayer de los elementos de seguridad que estaban vinculados con nuestros niños en los jardines, pero les cuento que la madera tiene una ventaja en eso. El programa, hay distintos actores, Antonio Minta aquí está dentro de los participantes, por Pronitens, ¿cómo se llama? Hemos tenido un grupo estupendo, lo hemos pasado súper bien en términos de desarrollar estas cosas y hicimos una hoja de ruta que me voy a saltar porque si no, no voy a alcanzar a hablar nada de calefacción, pero nuestros proyectos icónicos tienen que ver con securitización 2.0, replicar un modelo que se hizo hace más de 12, 13 años, para aumentar la superficie forestada del sector. Es bien complejo porque la rentabilidad de forestación, sobre todo en pino radiata, es muy baja y por lo tanto eso es lo que la industria MPM es lo que está solicitando, no otra especie. Por lo tanto aquí tenemos que hacer harta ingeniería financiera para lograr que estas cuestiones den. El otro tiene que ver con desarrollo normativo, aquí el mismo nuevamente hace un gran apoyo y también el programa de construcción sustentable, que es un programa primo nuestro, que es mucho más de habilitar plataformas y nos ha ayudado en la parte de normativa y por lo tanto solucionar el problema que la madera hoy día compite en desventaja. O sea, tenemos ventajas de costo, pero no se expresan cuando esto se lleva a normativa y la normativa es clave en la innovación. O sea, la normativa habla por nosotros. Para nosotros esto es súper clave y el Ministerio de Vivienda ha sido súper apoyador. Lo otro tiene que ver esto del apalancamiento por compras públicas, que queremos ir replicando estas experiencias. No es que queremos que haya más, ¿cómo se llama?, catástrofes, pero ¿cómo se llama?, las catástrofes generan recursos que antes no estaban disponibles, se concentran y nosotros hemos sido hábiles hasta el momento, esperamos seguirlo siendo a futuro. Otro es el tema de los desafíos. Y una cosa, un tema que siempre hemos discutido respecto a, yo llevo mucho tiempo en este tema de cambio climático y todo, y lo malos que hemos sido para lograr que se movilicen. Y probablemente lo que hemos equivocado es no haber hablado el lenguaje que para el sector privado es mucho más claro cuando tú tienes un desafío concreto que quieres superar. No cuando tienes un tema que tiene 10.000 variables, que tiene, o sea, que poco no es que hay que haber estudiado en Harvard para poder entenderlo. Los desafíos en términos de innovación son súper concretos. Las empresas, cuando nosotros los hemos planteado así, estamos hablando de las grandes empresas, los retailers y otros, lo entienden y dicen, ¿sabéis qué? Chile tiene una posición no solo para solucionar sus problemas internos, sino para ser un gran exportador de soluciones a, ¿cómo se llama?, a la región. Dos que haya. Los temas financieros han sido claves. Tenemos la misma situación con el caso de construcción sustentable, utilizando ciertos tipos de instrumentos. Queremos hacer un fondo de garantías para apalancar esto. Lo que salió, lo que mencionaba Juan Pablo, del eco hipotecario de Banco Estado, una cosa que hemos venido trabajando hace mucho tiempo y que finalmente
está bueno, todo empieza a confluir, empieza a salir, 5.000 casas no serán muchas, pero ya son, y esto va a producir un efecto apalancamiento. Me voy a saltar todo eso, voy a partir un poquito del caso de Dendroenergia, que les mencioné, que había una de las líneas que se estaban trabajando. Este es un tema bien interesante en términos de... Había una discusión interna, no puedo revelar parte de la información interna, pero dentro particularmente de Corfo, este es un sector bien poco sexy finalmente. O sea, cuando uno habla de que quiere modernizar la economía, entonces está hablando de industria manufacturera 4.0, y cuando uno llega con el tema de la leña, es como que llegara como para el cuaternario. Entonces, es informal, es como hay tantos actores, pocos, o sea, tenía todos los problemas. Sin embargo, por una parte tenemos el tema de que, ¿cómo se llama? Esto es una fuente, la de energía es una fuente competitiva de oferta ¿cómo se llama? De energía para Chile, y que es una energía nativa, eso es importante. Segundo, que independiente de los números dan para cualquier cosa, pero en general estamos hablando de una industria que mueve más de $1.000 millones al año, y por lo tanto casi tiene el tamaño de la industria del vino. Por lo tanto, en términos del lenguaje de Corfo, dije, bueno, que una industria de $1.000 millones hoy día, con todos sus problemas, ya es una industria que amerita ir resolviendo estos temas. Y el otro tema de cuánto esto impactaba, y ahí ha sido un gran socio con AF, en términos de necesitamos esto como un apalancador para todo el tema de manejo de energía nativo, hizo que se movilizara. Aquí había una trayectoria bien virtuosa, probablemente soy bastante de los más viejos aquí en la mesa, pero eso de que la gente se ponga de acuerdo no está tradicionalmente en la lógica del sector. Me parece estupendo que el sector público haya hecho un tremendo esfuerzo de coordinación. Yo creo que mucho tiene que ver como que hay un recambio, son todos más jóvenes y por lo tanto no tienen pasado. Porque cuando uno tiene pasado siempre encuentra que el otro es más pelotudo, entonces no se va a juntar con él, de distintas cosas. Los jóvenes no tienen historia, yo creo que han hecho una pega que nosotros no hicimos. Como mencionó alguien por ahí, ya se me fue, este es un sector que no solo tiene enormes asimetrías de información, esta es una información que nos proporcionó Rodrigo Ryan de Ryan Surveyors, sino que hay muchos actores que esa asimetría de información es parte de su ventaja competitiva. O sea, cuando uno dice por qué esta materia prima va a calefacción y no va a tableros, o por qué no va a celulosa, es parte de que el negocio de la gente de tablero, la parte de celulosa, que no le interesa que se transparente. O sea, y una discusión que hemos tenido con Rodrigo mucho tiempo, le dice, tú querés transparentar, pero vaya a haber mucha gente que va a perder con esto. Entonces tratemos de irnos por el lado donde todos ganan, no donde el lado donde hay dos que pierden. En Europa esto fue brutal, la industria de tableros casi desapareció en Europa, fundamentalmente porque al competir con energía no tenía dónde competir, o sea, las resinas son más caras, la materia prima se puso más cara y el producto final, como se en términos de funcionalidad, no podía competir con otros, así que la industria de celulosa ha podido sobrevivir, básicamente porque tiene otras fuentes de ventaja, pero la asimetría de información es parte de una transición que tenemos que tener. Ese hecho de que el precio de la leña y el precio del pellet llevado a ¿cómo se llama? A BDMT, que es unidad de peso seco, que haya calzado, yo creo que es solo un accidente estadístico, porque también cuando Rodrigo te muestra las disparidades, claro, el pellet tiene una variación más o menos 10 y en el caso de leña es más o menos 100. Y por lo tanto estamos tratando de coordinar, aquí ha sido súper difícil, estamos tratando de concentrarnos en la cadena de valor. Como les digo, hay mucha inexperiencia con respecto a esto. También está el tema de que es un tema que las grandes empresas no quieren verse afectadas por la imagen, no quieren verse afectadas por la imagen de que estén relacionadas con el nativo, no quieren verse con la imagen de que si vamos a privilegiar a las pymes, ellos van a quitarle un espacio a la pyme, pero por otra, hay que reconocer que todo el sector de Dendroenergia donde se ha desarrollado es un sector básicamente un negocio logístico, y la logística requiere escala. Entonces, el tipo de proyectos que le queremos favorecer tiene que ver con ese hecho de generar economías de escala, poner centros de acopio más grandes donde los chicos pueden llegar en consignación y otros, pero necesitamos cambiar la fisonomía no de una multitud de pequeños actores, sino una cosa que tenga más formalidad, porque ahí también se pueden desencadenar mejor los instrumentos que hay y listo, ya estoy pasado. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Así es que no. Comenzamos entonces con las preguntas. La voy a leer, si amerita alguna aclaración, no entiendo, y para quién va dirigida lo agradecería. ¿Qué va a pasar con el agua si la madera, principalmente pino radiata, se transforma en el principal material de construcción y energía de Chile?
A renglón seguido dice, ¿afectará el nivel de agua subterránea y el abastecimiento de agua de pozo? Tercera pregunta, ¿se contaminará más el medio ambiente por el uso de pesticidas y conservantes de madera a base de cobre, arsénico o cromo? Son como 4 preguntas. A ver, de partida, esto tiene mucho que ver con la adicionalidad que se ha dado en términos de aumentar la superficie forestada. Lo que estamos pensando son aumentar 30.000 hectáreas plantadas sobre un universo de 1,5 millones de hectáreas. Es bastante marginal, pero esas 30.000 hectáreas están fuertemente concentradas en ese programa, en lo que son zonas de la 7ª y 8ª regiones donde, había plantaciones y después, fueron cosechadas y no reforestadas, que es un caso bien particular. En el caso particular de lo que va a ser el crecimiento en los próximos 10 años, tiene que ver con reorientar madera que va a ciertos usos a este uso. Es decir, estamos pasando, no es madera adicional, sino es madera que estaba yendo a usos tipo embalaje, a aplicaciones donde, al conjugar la ingeniería con estas nuevas demandas, básicamente estamos logrando soluciones de mayor valor. Como ejemplo, así como bien sencillo, una madera cerrada verde, hoy día, que va en muchos sectores de embalaje, se transa alrededor de $130 el metro cúbico. Cuando esa madera se seca, puede llegar en situaciones de exportación alrededor de $240 el metro cúbico, pero cuando se le hacen aplicaciones bien sencillas, como construir, en CLT, estamos hablando de productos de $700 el metro cúbico. Por lo tanto, esos son productos donde la escala y la sofisticación no están ajenas a lo que puede hacer la MPM chilena. Y hablo de MPM para no decir pyme, porque en realidad las pymes forestales del sector maderero no son pymes. O sea, la definición de Corfo de 100.000 UF, yo les digo, todos ustedes están fuera. Y todos dicen ustedes, pues yo soy chico, sí, comparado con Arauco, MPC, Maciza son chicos, pero en términos prácticos sus niveles de venta son todos sobre $10 millones, algunos hasta tienen avión particular, entonces ustedes no son productores marginales. Entonces hemos reconocido, tenemos esta nueva sigla, estamos orientando esto fundamentalmente a todas aquellas empresas que son de menos de 600.000 UF de venta, y donde este nivel tecnológico que le estamos requiriendo no es, algo que es impensable. Se contaminará, todo esto tiene que ver con incrementos, así que creo que, obviamente estamos pensando que todas estas plantaciones tienen que estar certificadas por FSC o PFC y en el esquema de asociatividad distinto para consolidar ciertas cuencas. Eso, no sé si explico todo. Y en términos de el contaminante de la preservación de madera, estamos pensando en ciertas otras aplicaciones que no tienen que ver con impregnación, tienen que ver con secado térmico y otros, que son las tecnologías que han primado en el sector construcción en Escandinavia particularmente, el Thermowood y otros, y que efectivamente nos permiten, sacar todo el tema de los impregnantes dentro de la industria. Gracias, Aldo. Hay preguntas que van a ser hechas directamente por micrófono, ojalá sean breves para poder ampliar el universo de gente que pregunta. Breve. Dale. Hemos hablado en estos 2 días de biomasa y nos hemos concentrado fuertemente en la madera seca como leña, seca y pellet. Y tangencialmente hemos hablado 2 veces de basura o residuos. Mi pregunta es al gobierno. Los residuos domiciliarios en Europa tienen un valor de 40 euros, mientras que en Chile tienen un costo para las municipalidades de entre 10 a 20 dólares el metro cúbico o la tonelada. No he visto en las presentaciones ningún ítem que piense o fomente o lleve a que particulares se instalen con empresas para poder hacer lo mismo que hacen en Europa, que es calefaccionar las casas con centrales térmicas o producir electricidad. Veo hoy día, más encima, hoy día en la mañana salió un artículo en la Tercera que el Santa Marta se debe cerrar el próximo domingo porque cumplió su capacidad y seguramente le van a pedir al Ministerio que aumente por un cierto tiempo. ¿Qué iniciativa hay en ese sector? Muchas gracias. Supongo que Antonia asumirá la respuesta. Claro. Pero hay quien ayuda ahí, en primera fila. Voy a pedir ayuda porque yo no estoy 100% metida en la ley REP, pero sí, yo creo que dentro del marco del programa de consumo y producción sustentable, yo creo que
está la posibilidad de innovar en, como dije, en todas las líneas. No conozco casos en particular de gente que se haya acercado tampoco a mostrar ejemplos como esto, como sí tengo para, por ejemplo, gestión del agua, que se han acercado después que se publicó esto, innovaciones 100% chilenas, patentadas, etcétera, que aportan en una mejor gestión del agua. Entonces, no sé si aquí los otros funcionarios del Ministerio me pudieran ayudar con la respuesta, si es que han conocido Andrés, otros casos, Rodrigo, pero yo creo que no está cerrado a... Acá el micrófono. Eso. Sí, lo que yo agregaría ahí es que efectivamente el tema de los residuos es un problema sustantivo en el caso chileno. Y lo que ha hecho el Ministerio en esa materia es aprobar una ley marco, que es la Ley Marco de Responsabilidad Extendida al Productor. Es una ley que tiene, a mi juicio, 3 elementos centrales. Primero, la construcción de una institucionalidad a través de sistemas de gestión. Segundo, genera incentivos para cumplir metas de reciclaje, valorización y disposición de residuos. Y tercero, inicia un proceso para una discusión más societal sobre respecto a lo que vamos a hacer con los residuos. Esa ley está en implementación ahora. Se están identificando productos prioritarios para identificar las metas. Y yo creo que vamos a tener un cambio sustantivo en los próximos años respecto a todo este mercado. En conjunto con los impuestos verdes, es posiblemente el mayor instrumento económico para la gestión ambiental que tenemos en Chile. El segundo, que ahí yo conozco menos, pero el segundo elemento es que hay una discusión al interior del gobierno y hay algunas iniciativas, nada concreto todavía, sobre el tema de la calefacción distrital. Y dentro de esa discusión han habido propuestas para combinar calefacción distrital con incineración de residuos como parte de una política de sinergias y economías de escala. Yo creo que ahora no hay nada concreto, pero son temas que de alguna manera son inevitables en el transcurso de los próximos años. Pero como bien dice Antonia, la idea es poder resolver estos problemas de asimetría de información, estos problemas de coordinación y por lo tanto esperamos que a través del programa de consumo y producción sustentable poder atender a muchas de estas consultas y preguntas que hay. Gracias. Gracias, Rodrigo, y gracias, Antonia. ¿Hay otra pregunta? No, sí, quería complementar dale, el tema sobre el uso en calefacción. La temática de calefacción distrital es un tema que está presente en los planes de descontaminación. Obviamente no es una solución que se implemente en el corto plazo. No es algo que tú dices, oye, quiero poner sistema de calefacción distrital. Es un tema que incluso falta avanzar en términos de institucionalidad porque tiene que ver con regulación urbana. Yo puedo hacerlo para un complejo nuevo y poner un sistema de calefacción distrital, pero para hacer una red necesito legislación. Tengo que poder hacer uso de espacios públicos que hoy no puedo. Entonces, nosotros en conjunto estamos trabajando ahí con CIFES, con el Ministerio de Energía. Estamos trabajando un proyecto que es una hoja de ruta de cómo avanzar hacia la calefacción digital y estamos articulando también con otras instancias, con organismos internacionales, ya también en términos de cómo podemos difundir esta experiencia y resolver las barreras. Después, en concreto, dentro de la lógica local y las atribuciones que tienen los planes de descontaminación, se plantea la implementación de pilotos de calefacción digital, que en la práctica no tienen una solución concreta hoy, diciendo, oye, esto tiene que ser con biomasa. Por ejemplo, no sé si tú me dices Osorno, quizás sería interesante aprovechar las fecas de las vacas y tener un biodigestor y utilizar biogás, quizás en otra zona, no sé, Temuco, tenemos Boyeco que está colapsado, quizás tendría sentido poner un sistema de calefacción digital con los residuos que va a recibir después de que terminemos con Boyeco. Y esa es una temática que está abierta, que lo estamos intentando abordar. Obviamente vamos a partir con lo primero, que son estas experiencias piloto, intentar desarrollar una estrategia como se ha hecho con otros temas, pero obviamente es un proceso que yo creo que vamos a empezar a ver los primeros resultados quizás en 5 años, con los primeros pilotos implementados, y que después pueda ser una experiencia quizás más masiva, quizás hace 10 o 15 años más, y eso sería un tremendo éxito, considerando que en Europa los procesos de pasar a la calefacción digital tomaron 30 años. Yo creo que nos podemos demorar menos, dado que hay mucho
mucha experiencia que ya está. Gracias, Andrés. Complementar. Hay otra pregunta, es para Aldo Cerda. Los planes se ven bien armados y atractivos. ¿Cómo evitar que un eventual cambio de gobierno y color político termine con todo? Ya ocurrió una vez con Piñera. ¿Quién hizo la pregunta? Incógnito. No, quise, es anónimo del público. Sí, que levante la mano entonces. Esto es una pregunta más amplia para todas las estrategias de especialización inteligente. Todos los programas han tratado de abordar esto y las respuestas son distintas por programa. Voy a responder por nuestro programa. En el caso de nosotros, vimos que estaban haciendo, no sé, solar, industria inteligente, minería de alto valor, y muchos de ellos básicamente buscaron cobijo en los ministerios sectoriales. En el caso de nosotros, eso no era dado, no naturalmente el programa tenía un ministerio al cual pudiera acudir, no queríamos por una lógica estar compitiendo por recursos en lo que hace con AFE-Infor, por lo tanto agricultura queda afuera. El programa de construcción sustentable es el que está bajo el amparo del Ministerio de Vivienda, así que no naturalmente tampoco íbamos a estar ahí. Y nuestra lógica, que es la lógica final de esto, era que finalmente esto funciona si es que los privados al final logran hacer mejores negocios y fortalecer la cadena de valor. No es como que hacemos planes buenos y la cuestión no se desencadena en eso. Por lo tanto, tenemos una lógica más privada de cómo hacerlo. Y el Consejo en la última sesión lo que acordó es que vamos a crear una figura independiente, una figura de una corporación, que nos va a permitir bastante flexibilidad en otras cosas. Hay mucho que agradecer dentro de lo que es la orgánica y el funcionamiento de Corfo, pero también tiene muchas restricciones. Y aquí básicamente lo que tenemos que cambiar es la lógica de haber tenido a los gremios participando. Lo que queremos ahora es a las empresas participando, sintiendo sus dolores y las cosas que efectivamente necesitan. Hoy día tenemos muchas conversaciones paralelas con las empresas y yo no las quiero tener en paralelo, las quiero tener dentro de la mesa. Y nuestro argumento ha sido de que, y tomo un ejemplo, el programa Startup Chile es un programa que cuando uno revisa la evaluación, tiene muchos elementos que uno dice que son discutibles. Incluso hay elementos, puede decir, para verlo cerrado. Sin embargo, tuvo un éxito comunicacional enorme, puso a Chile en el mapa del emprendimiento. Chile hoy día es un hub de atracción, de emprendedores de la región. Y por lo tanto, el programa no pudo morir. En términos prácticos, se autoprotegió. Lo que nosotros tratamos de hacer cuando creamos esta fuerte vinculación a generar demanda fue lo mismo, que sea la misma industria y las instituciones que en general han expresado que dado lo inédito que ha sido, que no hemos puesto de acuerdo, hay que protegerlo. Por lo tanto, para nosotros los proyectos icónicos y sacar cosas concretas es lo que nos va a defender o no, porque yo creo que si nos hemos quedado con los informes, los programas y los PowerPoint, en realidad el riesgo de cambio era absoluto. Y hoy día yo creo que tenemos una chance de que es la misma industria la que parece interesante esta articulación, que yo llamo que estamos en una línea muy delgada. Hoy día hay muchas empresas, sobre todo cuando ustedes trabajan en realidad con las empresas grandes, el problema es que sus departamentos legales hoy día están apanicados con todo lo que puede hacer una acusación de una colusión. Entonces, este hecho de articularse público-privado suena a una colusión de grado mayor. Entonces, yo digo, si hay colusiones virtuosas y hay colusiones negativas. En este caso, hay muchas instituciones que estamos aquí que vamos a defender esto. Por lo tanto, bajemos los flaps en términos de las evaluaciones de riesgo, pero no ha sido sencillo en términos de que efectivamente el trabajo público-privado hoy día se ha visto más dificultado por los temores de la gente de que al final esto va a ser mal interpretado y otro. Y yo creo que por los hechos nos vamos a defender. Muchísimas gracias, Aldo. ¿Otra pregunta? El micrófono, por favor. Quisiera hacer un comentario y una sugerencia profundizando más el tema de la calefacción distrital. Yo creo que la calefacción distrital tiene grandes ventajas como para que se apalanque luego algunas soluciones concretas en el sur de Chile. La primera ventaja es que la contaminación baja significativamente. Hay un estudio que dice que se hizo para Temuco, habla de un 97% de reducción de material particulado, 97%. En segundo lugar, casi todas las medidas de los planes de contaminación tienden
a que se reduzca en el mediano plazo la demanda por el formato leña. Entonces, esa gente que hoy día trabaja en el formato leña, ¿qué va a hacer en un par de años más? Si nosotros tenemos calefacción distrital, en que debiera usarse principalmente astillas o chips, esa persona la podemos reconvertir para que empiece a producir material para ese chips. O sea, podemos dejar a las personas con trabajo reconvertidos. Y en tercer lugar, generamos inversión nueva. Hay inversionistas chilenos y extranjeros interesados en hacer calefacción distrital, pero cuando se ven con la vorágine de los problemas, dicen, no, mejor hago otra cosa mientras tanto y ustedes maduren la idea más adelante. Y si hoy día tenemos Chile bajo crecimiento, tenemos ahí una nueva oportunidad, ofrezcamos la inversión. Entonces yo llamo a las entidades gubernamentales a que creen un concurso de cofinanciamiento de calefacción distrital dirigido a las comunas con PDA, ¿ya? Y entonces con tope, y ahí podemos generar rápidamente algo que está totalmente maduro en Europa, técnicamente no tiene ningún problema, y en un año se puede estar funcionando perfectamente un sistema. Dale, Aldo. No voy a hablar a nombre de Corfo, yo soy un privado que ha sido contratado por Corfo para ciertas cosas, pero ese tema fue planteado dentro del marco de lo que se estaba haciendo del IFI, y hay unas evaluaciones preliminares que nos han mostrado que el costo de implementar calefacción distrital a nivel de los hogares en barrios existentes es alrededor de 6 millones de pesos por hogar. No, nada puede competir con eso, o sea, es muy caro. Por lo tanto, hoy día en términos de dónde es viable, efectivamente, solamente en barrios nuevos. Y ahí el mensaje, que ha sido un mensaje que hemos transversalizado, es como necesitamos aunar todos estos diagnósticos que están para mandar unas señales claras. Cuando en el caso del pellet fue súper evidente, o sea, estos quiebres de stock y situaciones de... o sea, el sector privado responde rápidamente cuando las señales van en una cierta dirección. Lo que más nos han pedido a nosotros los productores de leña es cierta claridad. De hecho, el otro día estábamos con el subsecretario Mena y le decíamos... La crítica es con esta cosa comunicacional, por ejemplo, de que se va a prohibir la leña en Santiago, que podemos discutir o no, pero en términos prácticos, cuando tú das un argumento de que como la leña es muy mala como para ser usada en Santiago, todo dice, bueno, y por si es mala en Santiago también va a ser mala en otras partes. Por lo tanto, la señal que están mandando es, no hay leña. Y cuando no hay leña, los productores no van a invertir. O sea, tú estás pidiendo proyectos que tienen que amortizarse en 4 años plazo, no se va a dar. Por lo tanto, estas ineficiencias que se dan de tener, por ejemplo, esta expansión brutal en la capacidad del pelletizado, o el hecho de que nosotros lo que queremos hacer es profesionalizar la cadena, también necesita una articulación adentro que mande ciertas señales. Y eso es una crítica que nos hacemos entre todos en términos de las señales que estamos mandando. Yo era súper fan de esto y de calefacción distrital, y que aquí estamos, el proyecto más de escala, aquí tenemos que ir. Habría que ver los números, pero los números que a mí me mostraron fueron brutales. En términos prácticos era imposible, y aparte tenemos que responder la realidad de pago de las familias. O sea, las familias después no lo van a pagar, y si no lo van a pagar, al final el Estado tiene que echarse la mano al bolsillo. Lo veo muy difícil. Entonces, solo para que lo tengamos en la ecuación de posibilidad de lo que se puede y no es, pero eso fue un parte de por qué no ha habido un concurso particular para eso. Bien, muchas gracias, Aldo. No podemos aceptar más preguntas, estamos llegando al final de los seminarios. A mi nombre de la PPM, aunque no tengo avión, agradezco, digamos, representándolos, MPM, agradezco la presencia y la participación de todos los que están y los que estuvieron ayer también, y dejo con ustedes a Rodrigo Pizarro, en nombre del Ministerio de Medio Ambiente, y a Hans Richter, que también nos acompañó un par de días. Bueno, muy rápidamente, yo creo que todos queremos ir a almorzar. Yo quería decir unas últimas palabras respecto al cierre de lo que hemos conversado estos días. Primero, la política ambiental es una política de Estado. Y es una política del Estado en dos sentidos. En un sentido en que difícilmente cambian, ahí la pregunta que le hicieron a Aldo, difícil cambia en el tiempo. Y todas las iniciativas que ustedes han visto son parte de una maduración de un proceso muy largo que ha involucrado distintos gobiernos y en distintos funcionarios públicos, pero básicamente ha habido cierta convergencia, han habido cambios, algunos énfasis, ciertas convergencias, o aceleración o desaceleración de las políticas, pero es bastante consistente en el tiempo. Por lo tanto, nosotros no prevemos cambios en los próximos años.
De hecho, el programa de consumo y producción sustentable fue una iniciativa del gobierno anterior que fue adoptada por este y fortalecido. Por lo tanto, nosotros creemos que son temas que van a seguir. Pero también es una política de Estado en el sentido que es una política que tampoco puede definir un gobierno en sí. Es una política que tiene que estar en permanente diálogo con la sociedad civil y el sector privado. Porque cuando uno toma decisiones de política pública, en realidad está tomando decisiones sobre la calidad de vida, los niveles de contaminación que estamos dispuestos a aceptar o los niveles de calidad ambiental que nosotros queremos. Y esas son decisiones que el Estado no puede tomar. Lo que tiene que hacer es tomarlas en base a un diálogo permanente. Y por eso yo quiero celebrar esta iniciativa de este seminario, porque básicamente lo que hemos venido a hacer nosotros que venimos del sector público es a contarles lo que estamos haciendo, pero sobre todo a escuchar lo que viene desde la academia especialmente, del sector privado y de todos ustedes que han participado. Así que yo me voy muy contento. Yo creo que estoy también representando a los colegas que vienen del sector público, que hoy día y ayer nosotros hemos aprendido enormemente, y esto va a ser una cosa importante para adecuar y reformular muchas de estas iniciativas. También quisiera agregar que si hay una idea que me gustaría que quede presente, y es una idea que nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente, pero yo sé que en otros ministerios también queremos reforzar, es la idea de que la ecoinnovación, que es una palabra un poquito rebuscada, o la innovación en el mundo del ambiente y de la ecología, no tiene que ver con costosos o grandes proyectos o tecnologías sofisticadas. Tiene que ver con pequeños cambios en procesos o materiales de nuestra vida cotidiana. Y esos son los que generan enormes cambios en la calidad de vida. O sea, un impacto sustantivo es pasar de un trozo de leña húmeda a un trozo de leña seca. Eso es ecoinnovación. No tenemos que replicar o copiar lo que pasa en otras partes del mundo, solo la forma que abordan esos temas. Nosotros mismos tenemos que comenzar a construir procesos que generan estas ecoinnovaciones. Y esa para mí es la idea central de todos esos procesos, y es lo que quiero que ustedes ojalá se pudieran llevar más después de este seminario. Me queda entonces simplemente por agradecer la participación de todos, particularmente ustedes que han tenido la paciencia de estar aquí un jueves y un viernes en la tarde. Quiero especialmente agradecer a la Universidad Austral. Yo espero que esto también sea un gatillante para nuevas iniciativas, tanto de investigación como de implementación en materia de sustentabilidad. Especialmente quiero agradecer a Claudio Muñoz y a Hans Richter, que fueron los que estuvieron aquí participando en la organización del evento, y también a los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente en general, pero también a los otros funcionarios del sector público que han venido hoy. Muy especialmente a Antonia Vix, que está ahí presente. No solo es la responsable de haber elaborado y coordinado el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentable, que afortunadamente yo me puedo gratificar de que soy parte de eso, pero ella ha sido la que realmente ha participado en eso y ha coordinado con un enorme esfuerzo con todo el sector público y también organizar este evento. Y también a todos los expositores que han venido de Santiago, Aldo, que vino de Santiago hoy día, entiendo, le prometieron media hora, solo pudo hablar 15 minutos. Bueno, en las preguntas te desquitaste. También, y finalmente a Crea Producciones, que ha participado, que nos ha ayudado, no sé dónde están Crea Producciones, y que nos ha ayudado a organizar todo esto. Y muchas gracias a todos y esperamos la próxima vez verlos en Santiago o en otra parte siguiendo estas discusiones. Muchas gracias. Bueno, siempre decir las últimas palabras es con apuro porque hay que tomar once, hay que cenar o hay que almorzar. Por lo tanto, no voy a repetir los agradecimientos que son evidentes, ¿cierto?, al sector público, al sector privado, a la academia, a los organizadores, etcétera. Y decir que
que cuando uno mira los pilares estratégicos de desarrollo del país, voy a ser muy breve, no se asusten, que tiene 6 grandes ejes, energía es uno de los ejes transversales, ¿cierto? Atraviesa todos los otros pilares. Y yo siempre he pensado desde el punto de vista de la gestión de la investigación en las universidades, no solamente en esta universidad, yo también participo en el Consejo de Disertatoria de Investigación del CRUCH, que los ministerios tienen enormes desafíos para no generar política de gobierno, sino generar políticas de Estado. Eso es una cuestión fundamental, pero no podemos hacer Chile cada 2 años. ¿Sí? Esa cuestión yo creo que ya se tiene que acabar. Es la prehistoria de la política, digamos. Ahora estamos mirando Chile al 2025, 30 o 50. Pero cuando los ministerios hacen todos estos planes, que para mí ha sido una oportunidad excelente de que nuestra academia los conozca en detalle hacia dónde está empujando el gobierno, el Estado en políticas de sustentabilidad, de desarrollo energético. Yo creo que conocer hacia dónde está empujando el gobierno a nosotros nos da una buena imagen como academia de dónde podemos aportar. Porque al fin y al cabo, cuando Rodrigo o Andrés dicen, mira, hay que hacer eco-innovación, ellos no hacen la investigación, ellos dan los lineamientos. Nosotros somos los convocados como universidad a levantar el conocimiento, la tecnología, la innovación, la investigación, las líneas bases, y esta es una alianza virtuosa que yo espero realmente tener la oportunidad de cimentarlo en un grupo de investigación dedicado al tema de energía, ojalá con participación. Nosotros ya tenemos cercanía con O'Ryan y otros gestores privados, como por ejemplo Miguel Márquez también, que ha sido un consultor permanente de la universidad en estos temas, tratar de ir logrando esta alianza del sector público, del sector privado, la academia, para abordar estos temas en forma integral. Así que el llamado a la universidad o el desafío que queda ahora es este centro que hemos venido jugando con la idea de crearlo hace ya más de 1 año, lograr concretarlo. ¿Por qué? Porque para nosotros como universidad, a la luz de estas políticas ambiciosas, bastante desafiantes, ¿cierto? La universidad tiene mucho que aportar. Así que es un lindo desafío, vamos a recoger el guante y vamos a seguir en contacto trabajando con ustedes en este gran tema para el desarrollo del país. Muchas gracias a todos por haber participado y haber venido a aprender colectivamente sobre hacia dónde se mueve Chile en estos temas. Gracias. Junto con agradecer la participación de todos ustedes en este seminario, aprovechamos también de agradecer al Ministerio de Medio Ambiente por hacer que nuestra universidad se posicione como un referente en estas materias a partir de las necesidades y recursos del territorio y sus habitantes. Los invitamos a un cóctel de clausura. Muchas gracias.